Estados Unidos se considera como la cuna de la democracia moderna. En 1776, una antigua colonia británica emergió a la vida independiente. Los que condujeron ese proceso entendieron que el país tenía que organizarse alrededor de instituciones sólidas, con un gran respeto a las libertades públicas. Y ahí pues está ese gran aporte que significó para la humanidad la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Un país organizado alrededor de unos valores que han sido el orgullo de los estadounidenses por mucho tiempo y que ha estado en el centro de las políticas de ese país para el resto del mundo. Porque como es el país de las libertades, de las instituciones sólidas, el país de la democracia por excelencia, se consideran con la suficiente autoridad moral como para proponerle al mundo un tipo de sociedad semejante a la estadounidense. Y desde luego es una idea que seduce a mucha gente por lo que representa Estados Unidos, que además de las libertades, además de las instituciones, es un país que ha sabido garantizarle a su población un nivel de bienestar que la gente ha apreciado durante mucho tiempo. Los estadounidenses celebran el día de Thanksgiving, de acción de gracia, y que es una expresión de la gratitud de los pobladores de esas tierras por las oportunidades que les ha brindado. Y los estadounidenses celebran eso. Ahora, de un tiempo a esta parte, Estados Unidos ha entrado en un proceso involutivo. En un corto tiempo pasó de ser una colonia británica a un gran imperio que está en el centro del ordenamiento mundial. En poco tiempo y por primera vez, un país de América juega ese rol por primera vez en la historia. Decía entonces que Estados Unidos, esa gran nación, ha estado involucionando de un tiempo a esta parte. Y eso usted lo ve claramente en la política. En Estados Unidos eran más la coincidencia entre las dos grandes organizaciones políticas que comparten esos valores y la idea de proyectarlo al mundo. Esos dos partidos políticos que han dominado la vida política estadounidense siempre tuvieron unos niveles mayores de coincidencia, más coincidencia que diferencia. Esa es la verdad. Y durante muchísimo tiempo la política estadounidense fue un poco insulsa, porque ahí los temas eran un tanto, digamos, aéreos, porque ganara quien ganara, la gente entendía que Estados Unidos seguía siendo un gran país y mucha gente ni siquiera se interesaba en participar de la política. Pues hoy en día la actividad política se hace con unos cuestionamientos que llaman la atención. Los demócratas dicen que el líder de la oposición, que es Donald Trump, es una amenaza para la democracia. Y es un hombre que tiene ahí un montón de acusaciones. Algo inconcebible hace algún tiempo, que una persona con todas las acusaciones que le han hecho a Donald Trump siga
en el escenario político con unos niveles altísimos de aceptación. Estados Unidos ahora mismo es una sociedad polarizada políticamente. Y hay un polo que tiene un peso específico y el otro casi lo iguala. Y entonces las descalificaciones son algo terrible, como nunca lo habíamos visto. Un expresidente que aspira a volver con acusaciones incluso de haber atentado contra la democracia, haberse querido quedar ahí a la mala, de haber intentado obstruir el proceso para validar las elecciones, de haber intentado obstruir el voto, con unas acusaciones gravísimas. Por un lado está Donald Trump con esa situación, acudiendo, y lo veremos ahora en plena campaña electoral, acudiendo a los tribunales para defenderse de todo eso. Y por el otro, entonces tenemos a un presidente en ejercicio que también está siendo acusado de asuntos muy graves. Al hijo del presidente lo venían señalando como un individuo que se benefició de la posición de su papá cuando era vicepresidente del país. De haber estado en el consejo directivo de una empresa sospechosa de lavar dinero y de incurrir en un montón de ilegalidades en un país, Ucrania, considerado de los más corruptos del mundo. Le pagaban $50,000 mensuales por ser parte de un consejo sin que esté claro cuál era su papel ahí, cuál era la ventaja de la empresa que decidió tener a este hombre ahí, cuál era el aporte que hacía Hunter Biden a esta empresa. Y entonces se acusa a Biden de apañar de alguna manera a su hijo. El presidente siempre defendió a su hijo, siempre lo defendió, que además tiene un pasado, estuvo en el mundo de las drogas, un capítulo que se conoce muy bien, tanto internamente como fuera de Estados Unidos. Y bueno, este señor, que viene siendo investigado desde el año 2018, hace un acuerdo con la persona que se designó para hacer la investigación en el 2018, reitero, llega a un acuerdo porque encontraron que efectivamente el hombre había incurrido en violaciones a la ley. Y entonces le presentaron dos acusaciones: evasión de impuestos y violación a la ley de posesión de armas, porque el señor Hunter Biden tenía un arma de fuego, violando la ley que prohíbe que una persona adicta a la droga pudiera tener un arma en su poder. Y entonces el investigador propone lo que en la sociedad estadounidense le han llamado como un acuerdo amoroso. ¿En qué consistía eso? Bueno, tú no vas a ir preso, tú vas a declararte culpable, vas a ir a una especie de reformatorio durante un tiempo, pasado el cual entonces tú seguirás con tu vida, pero debes declararte culpable. Ese acuerdo se llevó ante un juez o una jueza en este caso, y la jueza se alarmó porque ella dice: lo que me han traído aquí es algo que realmente no es lo que yo acostumbro a ver, nunca me habían traído una cosa semejante. Y como que le están dando un trato a una persona
que es para perdonarle todos sus pecados. Y entonces el acuerdo no prosperó. La jueza rechazó eso, porque los acuerdos, ese tipo de acuerdos, tienen que ser validados por un juez. Y eso no se consiguió. Pero ¿qué ocurre? Que ahora, recientemente, entonces, el fiscal general de los Estados Unidos decide nombrar al mismo abogado, al mismo investigador que propuso, que llegó al acuerdo con Hunter Biden, lo designa como abogado especial para continuar con el proceso. Y eso ha producido alarma en la sociedad estadounidense, porque si usted estuvo 5 años investigando un caso y lo único que encontró fueron esas dos cosas que le llevó a la jueza, entonces, ¿qué otra cosa usted va a encontrar si no pudo en 5 años conseguir más nada? Pero además de eso, tú fuiste el que le propusiste ese acuerdo amoroso a una jueza que se entendió como algo pecaminoso, como algo improcedente, como una forma de darle un buen trato a una persona por ser el hijo del presidente. Eso es lo que están diciendo los políticos estadounidenses. ¿Cómo es que tú lo designas para continuar las investigaciones? Es una forma de favorecer a ese investigado. Es lo que están diciendo. Y entonces eso lo contrastan con el tratamiento que le están dando a Donald Trump. Permítame hacer una pequeña pausa, en breve retorno para concluir el tema. Entonces, cuando se compara el trato que le han dado al señor Hunter Biden con el tratamiento que se le ha estado dando al caso de Donald Trump, muchos entienden que hay una diferencia. Porque el caso de Donald Trump, por lo que ocurrió en el Capitolio el 6 de enero del 21, fue a parar a manos de una jueza que le cantó bingo a todos los acusados de haber participado en el asalto al Capitolio ese día, y aplicó penas durísimas, lo que deja ver la visión de la jueza con respecto a esos hechos. Y a esa jueza fue la que le encomendaron el caso de Donald Trump. Porque ya de antemano eso se ha interpretado como una forma de complicarle la vida a Trump, porque se sabe cómo piensa esa jueza, y lo más probable es que al acusado de haber encabezado eso por lo que ella condenó a todo el que se sentó ahí en su juzgado, lo más probable es que le aplique las mismas fórmulas. Y entonces Donald Trump utiliza eso para decir que hay una persecución política en su contra, entre otras cosas. Y la verdad es que cuando uno ve eso, pues tiene que, no necesariamente es así, pero cuando uno ve eso, uno tiene que por lo menos sopesar eso como argumento. Y el hecho de que Donald Trump todavía hoy tenga niveles altísimos de popularidad, que incluso haya mejorado su posicionamiento, es sintomático y dice realmente cómo piensa una parte importante de la sociedad estadounidense. Pero además de eso hay otras cosas. Por ejemplo, esa acusación que se le hiciera a Donald Trump por parte de un fiscal del estado de Nueva York por el asunto este de Stormy Daniels, la actriz porno. La acusan de que Trump, dicen que Trump pagó un dinero para silenciarla porque tuvieron un affair, y cuando eso ya
Trump era candidato presidencial y no quería que eso le hiciera daño, compró el silencio de la señora. Pero la señora le pagaron y no quiso quedarse callada y quiso seguir cobrando. Y presentó el caso a medios de comunicación. Bueno, el asunto es que esto llega a la justicia porque dicen que Donald Trump, el dinero de la campaña, que lo utilizó y que se creó un mecanismo ilegal para producir el pago. Eso estuvo en manos de un fiscal que hoy es un juez federal de Estados Unidos, de una corte de apelación. Y cuando él era fiscal, le cayó eso en sus manos y él entendió que eso no tenía, investigó y él dijo, aquí no hay realmente un caso. Aquí no hay un caso y engavetó eso. Y apareció un fiscal de Nueva York que fue candidato favorecido por los demócratas porque en Estados Unidos hay estados donde los jueces, los fiscales los escogen en elecciones, y este era un hombre que era apoyado por los demócratas, que dicen que fue financiada su campaña por George Soros, que es un hombre cercano a los demócratas. Pero además de eso, el hombre hizo campaña y como aspirante a esa posición dijo que si él llegaba, pues haría justicia con gente como Donald Trump. Y ese entendió que ahí había un caso y acusó formalmente a Donald Trump. Y eso se vio claramente como una manipulación por asuntos políticos. Yo creo que Estados Unidos tiene instituciones sólidas. Pero siempre también en esa democracia sólida ha habido algunos rejuegos y algunas fórmulas que permiten manejar ciertos casos. Por ejemplo, y ya eso se está viendo ahora claramente, si tú quieres favorecer a alguien, tú lo mandas a un estado en donde le puedan dar un tratamiento más benevolente. Y tú sabes a dónde lo tienes que mandar. Y donde hay algún fiscal o algún juez que pueda recibir alguna señal política. Eso existe en Estados Unidos todavía. Y eso lo estamos viendo. ¿Cómo opera en la práctica? Siempre ha operado. Pero ahora que hay esta polarización política y todas estas acusaciones, todos estos dimes y diretes, eso se nota más. Es como el asunto del racismo, que siempre ha existido en la sociedad estadounidense, siempre. Y que el establishment estadounidense siempre miró para otro lado frente a esa situación. Porque desde siempre se sabe que un negro en Estados Unidos tiene más posibilidad de ser apresado que un anglosajón, o de ser condenado a la pena de muerte, o de ser detenido por la policía para fines de investigación. ¿Por qué usted está aquí en esta zona? Siendo usted un afroamericano, ¿qué busca usted aquí? Y eso se sabe. Y con eso ha convivido la sociedad estadounidense desde siempre. Lo que pasa es que ha habido algunos excesos o muchos excesos de esos que siempre han ocurrido, pero eso se ha multiplicado de forma tal que ha provocado alarma, porque muchos casos de eso terminaron como no debían terminar, lo que puso en evidencia cómo es que han operado algunos mecanismos ahí de discriminación que involucran instituciones del Estado. Bueno, pues en Estados Unidos la política está, como decía al principio, involucionando. Y usted lo ve ahora a propósito de lo que ocurre con la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, blancos de los ataques políticos. Ahí le tienen una campaña a un juez Thomas,
Clarence Thomas, que había recibido por ahí, dicen, unos favores de unos empresarios, unas vacaciones. Y es una campaña para forzar su renuncia. Y desde luego para entonces sustituirlo por uno de pensamiento liberal, ahora que el gobierno está en manos de los demócratas. Porque Donald Trump tuvo la oportunidad de hacer varias designaciones y modificó cierto equilibrio que históricamente ha habido en la Suprema Corte de Justicia. Y de ahí entonces algunos fallos sobre temas que dividen a los políticos estadounidenses. El asunto de los LGTB, del aborto y ese tipo de cosas. Y entonces así es como está la sociedad estadounidense. Y yo creo que hay ahí signos claros de involución política. Entonces mucha gente se pregunta cómo es, hacia dónde es que está conduciendo todo esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Donald Trump? Que yo creo realmente que hay dos políticos ahora mismo que son los que se están disputando el poder y que se necesitan mutuamente. Se necesitan mutuamente porque son gente, los dos de avanzada edad. Imagínense a Joe Biden compitiendo con un DeSantis, un tipo joven, con mucho vigor. Biden, que incurre en muchos lapsos, que como hombre ya de cierta edad, de cualquier tropiezo se cae y que a veces parece como despistado en algunas actividades públicas, compitiendo con un jovencito. Eso es un contraste muy fuerte. Donald Trump no es que no aparezca como un hombre con cierto vigor, pero de todos modos es un hombre que va a tener 77, 78 años y cuando le toque, si es que gana las elecciones, asumir el poder. Biden tendría 82. Pero al mismo tiempo son dos personas que tienen situaciones con la justicia. Hay uno que no ha sido formalmente acusado de nada, lo están cuestionando y hay por ahí unos testimonios de funcionarios del impuesto sobre la renta que dicen que la investigación de Hunter Biden no se manejó adecuadamente, que lo beneficiaron, y están las dudas sobre si Biden recibió o no recibió soborno. Hubo un investigado que firmó una declaración donde se habla de un dinero que se le pagó al entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y eso lo que refleja es realmente, lo que pone sobre la mesa son dudas. Y están las acusaciones que ya comentamos, que todo el mundo sabe, contra Donald Trump. Y entonces son dos personas de cierta edad, personas que tienen cuestionamientos. El caso, por ejemplo, Donald Trump tiene un asunto judicial por haberse llevado documentos clasificados para su casa cuando dejó de ser presidente. Y la misma acusación, acusación, no, lo mismo hizo Joe Biden, solo que Joe Biden no tiene imputación, porque él colaboró, no quiso ocultar nada, y entonces eso, pero en esencia se llevó también para su casa documentos clasificados que aparecieron en un garage. En el caso de Donald Trump aparecieron en un baño, en el baño de su residencia en Mar-a-Lago. Y entonces así está la política estadounidense. Y eso creo yo que es una lamentable involución en ese país. Yo creo que mucho de esto tiene que ver con el proceso de concentración de la riqueza, la banalización de la política. Eso que yo he comentado en otros programas, no quiero insistir en eso, y me parece que la raíz de este problema está ahí, que generó muchos cuestionamientos en la sociedad estadounidense. En un momento
en el que la gente estaba perdiendo sus viviendas y veía cómo, mientras los responsables de la desgracia que estaban pasando muchos que perdieron sus empleos, sus viviendas, estaban entonces siendo ayudados con recursos públicos. Y eso fue lo que generó el movimiento Occupy Wall Street. Usted por primera vez vio cientos de personas marchando contra lo que se entendía que eran los responsables del manejo de la economía, los grandes beneficiarios de las políticas, esos que siempre se beneficiaron independientemente de si había cambio o no de gobierno, porque los dos partidos terminaron defendiendo los mismos intereses. Donald Trump se apartó de eso y denunció lo que él entendía que era un sistema roto. Así fue que ganó Donald Trump las elecciones. Y eso es lo que explica todo este malestar que se está expresando actualmente en la sociedad estadounidense, según los criterios nuestros. Bueno, llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.